una universidad que también está comprometida con el territorio, con la comunidad, y no es por ello, no es casual que también esté comprometida con la evaluación. Creo que una cosa es consecuencia de la otra, no sé, la causalidad, no veo cuál es la causalidad de aquí, no creo que la hay, pero creo que el compromiso con la evaluación es también un compromiso con la comunidad, con el territorio y en definitiva con las personas. Yo voy a explicar la experiencia de Ivalua, desde hace 2 años que soy el director de Ivalua. Ivalua es el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, y en Ivalua ahora es un instituto, un consorcio que se dedica básicamente a promover la cultura de la evaluación. Y ahora voy a explicar qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y sobre todo cómo lo que hacemos contribuye o promueve una mejora o la toma de decisiones públicas desde la institución. Ahora, primero, la exposición la estructuraré de la forma siguiente. Primero hablaré un poco del contexto general de Ivalua, luego cuáles son nuestras líneas de trabajo y finalmente los retos en relación a la institucionalización de la evaluación. Esto sería básicamente información de contexto sobre Cataluña. Básicamente tenemos una economía diversificada, una organización territorial compleja, ahora hoy en día en crisis, muchas instancias locales, algunas de ellas que tienen mayor interés que otras para la evaluación. Pero en todo caso, decir que la cultura de la evaluación en España, como luego veremos, es muy escasa y también las entidades que se dedican a la evaluación son pocas, y aquí tendríamos una foto general del contexto en el que se mueve la evaluación. Básicamente, la primera comunidad autónoma que impulsó una ley de evaluación fue Navarra, y Navarra está trabajando en algunos elementos. Ahora últimamente ha desarrollado un protocolo de evaluabilidad de políticas públicas bastante interesante. Luego en el 2006 se creó la EVAL, hoy la EVAL acaba de estar absorbida por la subdirección, en un rango de subdirección general a la Secretaría de Estado de Función Pública. Nosotros nos constituimos en el 2006 y empezamos actividades en el 2008. Luego País Vasco también ha impulsado un plan de innovación pública en el cual incluye la promoción de la evaluación. Baleares es otra comunidad que está ahora también creó una oficina de evaluación en el 2011 y ahora está impulsando actividades en el ámbito de la evaluación. Y la Junta de Andalucía también, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, ahora está dando un impulso bastante fuerte a la evaluación, como una entidad adscrita al Instituto Andaluz de Administración Pública, que a su vez está inscrito en el Ministerio, en el Departamento de Economía. Si miramos en el ámbito de Cataluña, pues ¿quién se dedica a la evaluación? Pues hay entidades como la Sindicatura de Cuentas, que trabaja sobre todo aspectos de control de eficacia, eficiencia y economía, pero no de rendimiento. La Intervención General del Gobierno también trabaja lo que sería controles de legalidad, y luego ahora hemos identificado más de unas 30 unidades que de alguna forma incluyen la evaluación en algún aspecto. Y luego habrían en Cataluña 2 agencias de evaluación sectoriales que serían AQUAS y ACU. AQUAS es la agencia de calidad y evaluación del sistema sanitario, y ACU es la agencia de calidad universitaria que se dedica a evaluar básicamente las universidades, entendiendo la evaluación como lo hemos visto también aquí fuera en la feria, de alguna forma cómo las universidades insertan a las personas, qué universidades insertan a mayores personas, números de graduados, etc. Nosotros básicamente somos un consorcio público y estamos integrados por el gobierno de la región, de la Generalitat de Cataluña, la Diputación, que es el gobierno provincial, la Universidad Pompeu Fabra, que fue miembro,
a partir de aquí se articula la presencia de las diferentes universidades en Cataluña, y el Consejo de Trabajo Económico Social, que es una entidad que conforma los empresarios, los sindicatos y también asociaciones diversas representativas del territorio catalán. Nosotros contamos con un equipo profesional, multidisciplinar, somos pocos, somos ahora 11 personas, de las cuales hay 8 analistas, que son básicamente casi todos ellos doctores en economía, en políticas públicas, sociología, y luego ahí se acaban de incorporar también analistas que han trabajado en organismos como el GIPAL o como organismos consultoras también en el Estado y que tienen cierta experiencia también en la evaluación. Y este equipo es el que, en función de la evolución, en función de la evaluación que desarrollamos, pues también se trabaja en colaboración con la universidad. La financiación, nos financiamos a partir del Gobierno de la Generalitat, es quien financia mayormente nuestra institución, la Diputación también, y luego generamos proyectos a partir de nuestras actividades de formación, evaluación y asistencia técnica. Básicamente, ¿por qué evaluamos? Pues básicamente para mejorar la calidad de las políticas públicas y la eficiencia en la gestión de recursos, como un elemento también de gobernanza. La evaluación significa identificar los efectos de las acciones de los poderes públicos y, por tanto, es un elemento de transparencia y de rendición de cuentas. Y luego, para mejorar el conocimiento. No sabemos si una política funciona si no la evaluamos. Para nosotros, la evaluación permite generar un conocimiento que no nos interesa como tal, sino que nos interesa sobre todo porque debe mejorar la actuación y las decisiones de los públicas. Este sería el equipo. ¿Cómo trabajamos? De alguna forma, esta diapositiva está basada en lo que serían los estándares de evidencia de Nesta, que es una entidad privada inglesa que se dedica a la evaluación en temas vinculados a la innovación. Y de alguna forma, aquí lo que vemos es diferentes ámbitos en los cuales interviene la evidencia o no. Y algunas teorías, cuando estamos delante de una política pública, miramos si en esta política pública existe una descripción explícita, una cierta evidencia en la teoría del programa. Miramos también si hay una teoría causal, miramos cómo se incorpora la evidencia a este programa, si se incorpora o no. Miramos si la implementación de este programa, buscamos si hay una cierta causalidad o no, analizamos la eficiencia de los mismos. Y aquí tendríamos lo que serían las técnicas a partir de las cuales nosotros trabajamos. Para nosotros, promover la evidencia quiere decir pasar de cualquiera de un estado, por ejemplo, del estadio 0 al estadio 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 2 al 4, cualquier elemento que permite avanzar hacia uno de estos elementos, pasar de un estadio a otro, es para nosotros promover la evidencia. Y trabajamos en cada uno de estos ámbitos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 3 líneas de actividad. La primera es la realización de evaluaciones, que sería esta primera. Después trabajamos para que siempre que hacemos una evaluación, tratamos de que los resultados de la evaluación se difundan, y eso también es una forma de promover la cultura de la evaluación. Y luego también tenemos actividades formativas. Entendemos que la combinación entre evaluaciones, difusión de los resultados de la evaluación y la formación que se dirige básicamente a trabajadores de la administración pública nos permite, por una parte, si generamos evaluaciones, generamos evidencia. Y si hacemos formación
y promovemos la difusión de esta formación y de la evaluación, también mejoramos la capacidad de los trabajadores de las administraciones públicas para incorporar esta evidencia. Y finalmente, estos elementos lo que acaban haciendo es tener unas políticas públicas que estén más basadas en la evidencia. Esto es un proceso que no es único, sino que es dinámico, contingente y circular. De alguna forma, las tres líneas de actividades que hemos apuntado antes serían la mejora de la evaluación, la realización de evaluaciones. Trabajamos evaluaciones ex ante, evaluaciones de diseño, de necesidades, de implementación, de impacto y económicas. Trabajamos métodos mixtos, combinando evaluaciones cuando podemos cualitativas con cuantitativas, y nos hemos especializado, y la especialización surge de una forma relativamente natural, en ámbitos como la educación, las políticas sociales y las políticas de empleo. Las evaluaciones que nosotros hacemos son básicamente a demanda. El departamento por ejemplo, el departamento de empleo, del servicio de empleo, nos impulsa un programa, que es el programa de empleo juvenil, y quiere saber si este programa funciona. Entonces, nosotros nos reunimos con ellos, tenemos diversas reuniones e intentamos resolver cuál es la pregunta que quieren responder, y en base a ellos, en base a esta pregunta, pues proponemos una serie de herramientas para dar respuesta a estas preguntas. Cada vez más vemos que lo que funciona, y es un poco en la línea que apuntaba Sobil antes, lo que no funciona son aquellas evaluaciones en las cuales solo estamos al principio, esperamos 6 meses a la que acabamos y damos los resultados, sino lo que funciona es cada vez intentar tener reuniones en este caso con el servicio de empleo, ver reuniones periódicas, incluso cuando una vez acabado el informe de evaluación, pues es importante tener debates con ellos. Normalmente en todos los informes de evaluación trabajamos con recomendaciones, y lo que es luego interesante es generar dinámicas de cooperación para ver cómo se incorporan estas recomendaciones, si tienen sentido, cómo se incorporan y cómo ello mejora las políticas públicas. La segunda línea sería el fomento de la evidencia y cómo la evaluación sirve para mejorar estas decisiones. Y la tercera línea que apuntábamos antes sería la generación de capacidad para la evaluación. Para ello tenemos diferentes programas formativos, que es una formación introductoria avanzada, formación antes, sobre todo, formamos más en métodos. Ahora lo que nos hemos dado cuenta es que tiene menos sentido formar en métodos que formar en conocer cuáles son las preguntas de evaluación que queremos responder, y ver también, hacer formaciones que están mucho más adaptadas a la realidad. Al final, todo esto lo hacemos para generar cultura de evaluación, que sería la línea 4. Esto sería el año 2016, el tipo de evaluaciones, las evaluaciones que hemos hecho y cómo de cada uno de los diferentes ámbitos y de diferentes sectores. Ejemplos de evaluaciones en la primera línea. Estos son del 2008 al 2016 las políticas, ejemplos de políticas que hemos evaluado. Me quedan 3 minutos, tendré que ir muy rápido. Algunos resultados de las evaluaciones. Esto sería una evaluación reciente que hemos hecho para la Diputación Provincial sobre los talleres de capacitación digital para personas de más de 50 años en la red de bibliotecas públicas. Hicimos una evaluación de impacto con grupos de tratamiento, una evaluación experimental, grupos de tratamiento y grupos de control, y vimos que los talleres de capacitación digital tenían un impacto en cuanto a las personas mayores que trabajan en estos talleres utilizaban más las aplicaciones digitales que aquellos que no participaban, pero uno de los aspectos que intentamos identificar es si se creaba una mayor comunidad en las personas que trabajaban, en las personas que participaban en estos talleres, y eso vimos que eso no sucedía.
Luego también aquí un ejemplo de evaluación realizada recientemente, que es de un programa de mejora de la inserción laboral de los jóvenes que no estudian ni trabajan a través de aplicaciones móviles, y vimos que el programa, esto en el ayuntamiento, un programa que tuvo lugar en Barcelona, el programa mejoró la calidad de los contratos de los jóvenes, pero no mejoró la inserción laboral de estos. Y tampoco mejoró el retorno de estos al sistema educativo. Y lo que nos dimos cuenta, que muchos de los jóvenes abandonan el programa antes de finalizar, lo cual es un poco una pena y sucede bastante en los programas aplicados a jóvenes sin estudios ni trabajos, sucede desgraciadamente bastante. Aquí otro programa. Luego quería apuntar un elemento que es relevante. Cuando nosotros, como he dicho antes, evaluamos básicamente a demanda. Cuando nos viene una demanda de una institución que nos dice, quiero evaluar este programa. A veces hay programas que es muy difícil de evaluar, o bien porque no se genera información, o bien porque no hay datos de forma sistemática, o bien que no hay una estructura de gestión del mismo. Y lo que antes hacíamos era cuando veíamos que no se podía evaluar un programa, decíamos, no, es que lo sentimos mucho, no podemos evaluar. Pero como entidad pública que somos, creemos que esto es no podíamos, si nosotros somos entidad pública y nos dedicamos a promover la cultura de evaluación, esto supondría o suponía contradecir los objetivos nuestros. Y al final lo que hemos creado para ello es un protocolo de evaluabilidad que viene a ser un asesoramiento para aquellas entidades que tienen un programa, públicas o también del tercer sector, que tienen un programa que quieren evaluar y ahora por el momento no se generan datos o no se genera información para que se puedan ser evaluados. Lo que hacemos es trabajamos conjuntamente con ellos en lo que sería un protocolo de evaluabilidad para mejorar la evaluabilidad de este programa y generar información que permita en 1 año o en 2 años que este programa finalmente pueda ser evaluado. Retos en cuanto a evaluación es no privilegiar. En el paradigma predominante anglosajón se considera la evaluación de impacto como la evaluación, el modelo, la evaluación más excelente. ¿Perdón? Más cerca. Perdón. Como el paradigma de evaluación predominante. Para nosotros no existe un paradigma de evaluación predominante, sino que básicamente en función de las preguntas que nos hacen, pues trabajamos algún modelo u otro de evaluación. Lo que intentamos también es extender la evaluación a aquellos sectores donde hasta ahora no se evaluaba, promover sobre todo que los resultados de las evaluaciones sirvan para mejorar el diseño de las políticas públicas, establecer agendas de trabajo con las instituciones más allá del periodo en que tiene lugar la evaluación y luego crear una comunidad de la evaluación con las personas que más sensibilizadas en aspectos vinculados a la evaluación en cada uno de los departamentos. En la segunda línea de trabajo, que es la difusión, pues como decía antes, todas las evaluaciones cuentan con un resumen ejecutivo, con recomendaciones, las publicamos en nuestra web. Intentamos que las evaluaciones de impacto experimentales, inscribirlas en registros internacionales y luego comparecer en sedes parlamentarias para explicar los resultados de las evaluaciones. Estos serían jornadas que hemos hecho, actividades de difusión. Retos que tenemos es, nos gustaría que cada vez que publicáramos una evaluación, que cada año publicamos, hacemos de 10 a 12 evaluaciones, hacer un acto público conjuntamente con la entidad que nos encarga la evaluación, publicar resúmenes ejecutivos, policy brief, infografías y sobre todo que la entidad que es la evaluada o el programa tenga mucha representatividad en este acto público. La tercera línea, que sería la formación, estos serían algunos ejemplos de formaciones que desarrollamos, formación a medida, propia y externa, y como decía antes,
lo que es relevante en estas actividades formativas es la participación de cuadros intermedios de diferentes unidades en una misma formación. Y también estamos reorientando la formación para que cada vez más en estas formaciones haya mayor espacio para interacción entre los diferentes mosaicos que son cada una de las unidades de los departamentos, y esto de alguna forma hemos visto que al final acaba generando un caldo de cultivo que propicia ciertas demandas de evaluaciones. O sea, por eso no podemos, no es bueno segmentar la evaluación, la formación y la difusión, sino que cada vez más hacer bien las cosas quiere decir que las líneas entre estas tres actividades sean cada vez más tenues. Luego quería hacer una breve mención a un aspecto que comentando con Nerio ayer. Uno de los aspectos cuando me incorporé como director de Ivalua era ver qué es lo que podemos hacer para que de alguna forma mi obsesión es que las evaluaciones sean útiles, sean relevantes. Y cuando buscaba en la academia qué es lo que me podía hacer, quién ha estudiado si las evaluaciones son útiles o relevantes, me faltaba un cierto mapa conceptual para ver cómo podemos saber si las evaluaciones son útiles. Y entonces llegué a parar a unos autores que se llaman Jacob Spiri-Frubo, que lo que ellos hacen, establecen una serie de indicadores y luego, a partir de estos indicadores, ellos analizan si la evaluación tiene lugar en una administración, en un estado, en una región, en una nación, en muchos o en pocos ámbitos, si existen una oferta importante o no de evaluadores en diferentes disciplinas, si existe un discurso nacional sobre la evaluación, si existen asociaciones profesionales, si dentro del gobierno existen o no unidades que se dedican a la realización de evaluaciones, si hay un presupuesto para la evaluación, si el Parlamento se dedica a hacer evaluaciones, si hay muchas o pocas o ninguna institución que se dedica a la evaluación en un territorio, y si la evaluación tiene lugar en el Tribunal de Cuentas, y finalmente si hay muchas o pocas o ninguna evaluación de impacto. Entonces, ellos han entrevistado para 15 países, 4 expertos, y a partir de aquí han puntuado de alguna forma lo que sería han hecho un ranking de institucionalización de la evaluación. Más allá de este ranking, que para mí, bueno, los resultados de España siempre, los rankings no son muy buenos, más allá de lo que significa este ranking, para Ivalua es interesante en el sentido de las 9 dimensiones que considera. De alguna forma, creo que es interesante poner hincapié en cada uno de los elementos de estas dimensiones para ver si realmente las evaluaciones de políticas públicas sirven. Estas serían algunas de las barreras que nosotros hemos identificado a la evaluación en nuestro territorio, pues básicamente desconocimiento, falta de mecanismos que estimulen la demanda de evaluaciones, falta de capacidad técnica en las administraciones, no se utilizan suficientemente los registros administrativos, no hay mecanismos de transferencia de conocimiento desde la generación desde el conocimiento que es la universidad hasta la administración, y luego que a veces la evaluación se restringe a criterios normativos o justificativos. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían retos que creo relevantes para la institucionalización de las evaluaciones? Es importante realizar evaluaciones igual que tratar de que estas se incorporen, los resultados de estas se incorporen a las decisiones públicas, no ver, como decía antes, la formación, la difusión y la evaluación como actividades separadas, sino se interrelacionan, y jornadas como las de hoy nos deben servir también para crear agendas compartidas entre aproximaciones a la evaluación, pero sobre todo para compartir conocimiento entre comunidades de evaluación y generar al mismo tiempo comunidades de evaluación. Y esto es
creo que es uno de los retos que debemos trabajar juntos para mejorar lo que serían las políticas públicas y la evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a presentar a un compañero de la casa que va a jugar el rol de comentarista para que intervenga cuando quiera. Me refiero a Sebastián Cruz Barbosa, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Públicas y especialista en gestión de políticas sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús en la maestría en Políticas Públicas y Gobierno y en la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Ha sido profesor, investigador y becario en distintas universidades nacionales extranjeras. Se ha desempeñado además en la función pública como enlace parlamentario de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el Congreso de la Nación y como director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación. Así que, Sebastián, cuando vos digas, tu intervención es bienvenida. Sí. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Arturo Somoza, es un ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. De Cuyo. ¿De Cuyo? Bien, corrijo, Cuyo. Y especialista en docencia universitaria por la misma universidad. Es ex profesor titular de taxonomía, fue vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo en 2 periodos y rector de la misma universidad en 2 periodos. Fue en el año 2008, desde el 2008 al 2014. Además, fue vicepresidente entre los años 2012 y 2013 y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIM. Hoy se desempeña como miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, nuestra agencia nacional, CONEAU, propuesto por el CIN para el periodo 2015-2019. Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la invitación. Es un gusto poder estar en la Universidad Nacional de Lanús. Debo reconocer que no la conocía y me ha impactado fuertemente. A la rectora Ana Jaramillo, al vicerrector Nerio Negrotti, a todo el equipo de trabajo. Esta posibilidad de compartir este panel y tratar de, muy sintéticamente, transmitir algunos de los elementos de lo que constituyen la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, para lo cual primero voy a hacer una introducción, quizás algunos de los que están acá presentes la conocen, los que están más en el sistema universitario. No todo el sistema universitario conoce qué es CONEAU, debo decirlo, y esto es parte de uno de los aspectos que está puesto acá como el tema de el conocimiento en general, la transferencia de lo que hace, y también para los visitantes, los que no son argentinos, el conocimiento de ella. CONEAU surge de la Ley de Educación Superior del año 95, en un contexto bastante complicado, del cual ya se ha hablado acá, no sé si complicado, distinto del que sucedió posteriormente y quizás más parecido al que está ocurriendo actualmente, de un periodo de políticas neoliberales, y apareció muy fuertemente sospechada tanto la ley como la creación de CONEAU como responder a lo que se ha hablado acá del consenso de Washington y a medidas de contralor del sistema universitario, particularmente que respondía a directivas del Banco Mundial, buscando la eficientización de los sistemas universitarios, y un tema que es muy particular de Argentina y muy pocos países tienen esta situación, que es el financiamiento muy fuerte de la universidad pública, la Universidad Nacional, que tiene desde la década del 50 gratuidad de la enseñanza. Básicamente, digamos, de la enseñanza de grado. No ocurre tanto en el posgrado, si bien hay espacios de posgrados gratuitos. Esta situación llevó a varias universidades, primero a conflictividades dentro de las universidades con resistencias en los consejos superiores, órganos de gobierno, y inclusive presentaciones judiciales de varias universidades que, por un lado,
resistieron la adecuación estatutaria que planteaba la Ley de Educación Superior y por otro lado no se sometieron a la evaluación de CONEAU. Debemos decir que en el tiempo este tema ha ido cambiando fuertemente, quizás por lo que fue desarrollando CONEAU en su interacción con el sistema universitario, por algunas de las características propias de CONEAU, y se fue venciendo este prejuicio que había respecto del objeto de la evaluación, reducido a digamos, a un control, sobre todo con finalidad presupuestaria. Yo tengo algunas filminas, unas diapositivas que voy a dar al final, sintéticamente, que están hechas por CONEAU y que tienen datos objetivos, estadísticas, que demuestran un poco el impacto en el tiempo que ha ido teniendo CONEAU, cómo ha crecido fuertemente CONEAU. Pero voy a hacer una descripción primero de lo central de CONEAU. CONEAU tiene por misión principal evaluaciones y acreditaciones. Acreditaciones en todos los posgrados, acreditaciones de lo que llamamos en Argentina el artículo 43 de la misma Ley de Educación Superior, que son aquellas carreras de grado consideradas de interés público, que tienen impacto en la ciudadanía. El concepto del artículo 43, aquellas carreras reguladas por el Estado, era un concepto en la ley, se puede leer en el espíritu de la ley, absolutamente restrictivo. La realidad ha ido mostrando que cada vez es menos restrictivo y cada vez son más las carreras de grado que se incorporan al artículo 43. Tanto es así que ahora viene un desafío muy fuerte porque las próximas carreras que se incorporan al artículo 43 de la evaluación de carreras de grado son las de contador público y la de abogado. Debemos decir, para los que no conocen el sistema argentino, que entre carreras de abogado, contador público y psicología hay más del 60% de la matrícula universitaria argentina. Entonces, obviamente, el número va a ser muy significativo. Vamos punto por punto. En el caso de los posgrados, la acreditación es muy importante. Vamos a ver algunos números. Hay dos niveles, acreditación y después categorización, la cual es voluntaria. En la categorización hay tres niveles, A, B y C, en la cual entran distintas variables de análisis. La A sería la de mayor calidad y tiene que ver algunos indicadores como el cuerpo docente, las investigaciones en el caso de maestrías académicas y doctorados, y sobre todo el resultado en cuanto a la calidad y cantidad de graduados, la calidad de los trabajos finales o tesis que realizan los graduados, son todos elementos que se ponderan para la categorización. Interrogantes, vamos incorporando algunos interrogantes que son para el debate, que tiene el propio sistema. ¿Qué va a ocurrir después de una segunda o tercera categorización de un posgrado si esto no se convierte en un mecanismo rutinario y burocrático y lo que podría ser la vara de medidas si se tiene que elevar para mejorar la calidad? El criterio que ha tenido CONEAU en general, yo participo como miembro desde hace 2 años y medio y ya tiene 22 años, ha sido un criterio inclusivo, o sea, empezó con una importante flexibilidad en los sistemas e inclusive generó algunas tipologías que no estaban previstas, que vamos a ver allí, que es la acreditación por 3 años. En general las acreditaciones son por 6 años, pero frente a situaciones muy críticas, sobre todo en evaluaciones de grado, de acreditación de carreras de grado, donde podía haber un impacto muy fuerte sobre los estudios, incorporó en la categoría de acreditación por 3 años con compromisos como una instancia de adecuación al sistema o la posibilidad de ir creciendo en esta cultura de la evaluación. Quizás mi desarrollo es un poco desordenado, voy a volver sobre un tema conceptual para los que no conocen. CONEAU tiene un board, digamos un mecanismo ejecutivo que se llaman miembros de CONEAU, compuesto por 12 miembros que representan en la ley, está establecido en la ley y luego resoluciones ministeriales, a 3 miembros propuestos por el Senado de la Nación, 3 miembros propuestos por diputados de la Nación,
3 miembros propuestos por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional que representa a los rectores de universidades nacionales públicas, 1 miembro al CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, a 1 miembro por la Academia Nacional de Educación y a 1 miembro por el Poder Ejecutivo. Estos son propuestos, ya validados por decreto del Poder Ejecutivo y tienen una vigencia de 4 años desde la emisión del decreto. O sea que hay un mecanismo de renovación asincrónico. Debo decir que dentro de estos miembros hay varios exrectores y algún vicerrector, lo cual dan también un conocimiento de la lógica académica muy significativa. Algunos exdecanos, o sea, casi todos, si no todos son artífices o participantes muy significativos de la vida académica. El mecanismo consiste en, o la institución tiene un personal significativo, es un organismo del Estado descentralizado que tiene bastante autonomía en la propuesta, en la designación, lo manejan los miembros. No ha sido intervenido o influido por el Estado durante mucho tiempo. Esto creo que tiene que ver también con su consolidación. Era una de las preocupaciones, que hubiera una influencia política menor, digamos, de bajo grado, que impactara sobre el sistema. Este tema no se ha verificado, tiene un importante grado de autonomía y tiene actualmente alrededor de 160 miembros, de los cuales 110 son técnicos. Los técnicos participan de todo el proceso de la logística, pero los evaluadores son pares evaluadores, miembros de la comunidad académica destacados, que conforman una base de evaluadores de las cuales se selecciona y se propone y se lleva a consideración del plenario de miembros de CONEAU la propuesta de pares evaluadores en cualquiera de estas circunstancias que estamos hablando, acreditaciones, evaluaciones. La propuesta es elevada a la universidad puede recusar miembros y pueden ser modificados en el caso de condición fundada, y una vez aprobado, esos pares evaluadores son los que toman toda la información remitida por la universidad, tanto ya sea en el posgrado, en el grado, como en la evaluación institucional. Las que hacen el informe, siempre hay una persona que hace digamos, la reunión de toda la información que los distintos miembros trabajan, que generalmente es por distintas dimensiones, y ese informe de pares, es luego elevado a los miembros de CONEAU que hacen un análisis crítico de ese informe. Generalmente hay 1 o 2 miembros preopinantes que informan ante el plenario de CONEAU el análisis que ven de los pares y si los pares han actuado con rigor o si hay algunos defectos de forma. Se ha institucionalizado cada vez más una vista a la universidad sobre aspectos observados antes de emitir el dictamen, de manera que aspectos generalmente formales de la información remitida pueden ser salvados y luego vuelto a considerar por los miembros. Y en algunos casos, y esto es uno de los espacios de discusión, en alguna de las tipologías, no voy a entrar en detalles técnicos, hay la posibilidad de reconsiderar el dictamen. Esta reconsideración, a diferencia de otros mecanismos de evaluación universitario, lo hace la propia CONEAU, considerando en esta reconsideración los argumentos que eleva la universidad para solicitar esta reconsideración. Pueden ser de tipo informativo, pueden ser de tipo valorativo, y evidentemente hay siempre un grado de subjetividad. Debo decir también que esto está muy impregnado, quizá para los argentinos es un hecho totalmente naturalizado, pero Argentina tiene una tradición muy fuerte de autonomía universitaria, ya desde la reforma universitaria del 18, consolidada en la década del 50 con la gratuidad de la enseñanza, con lo que hace que toda la evaluación, y particularmente la evaluación institucional, debe hacerse en el contexto de la autonomía universitaria y en el objetivo institucional que tiene esa universidad, que es el contexto en el que se evalúa. En grado, los estándares los propone el Consejo Universitario, que está formado por el CIN, el CRUP y organismos regionales,
que eleva una propuesta que sanciona el Ministerio de Educación y hasta ahora no ha intervenido en modificarla, y es la que establece los estándares de carrera. ¿Qué requisitos tiene que cumplir las ingenierías, la agronomía, la veterinaria? Y es importante decir esto, CONEAU no establece estándares, aplica los estándares y no los puede modificar. Se debe remitir a los estándares que sean en el CUP. Hay un mecanismo importante en el tiempo de experiencia de los pares. Obviamente hay pares que a veces no responden a estas consignas de evaluar en el contexto, de considerar precisamente todo el contexto de lo que se decía. No es lo mismo una universidad en Buenos Aires que en Jujuy. No es lo mismo una nueva universidad en un espacio donde no hay docentes formados o posgrados formados. Requiere, por ejemplo, en los posgrados que el 50% de los docentes tengan el posgrado equivalente al título que se va a emitir, pero hay casos de excepcionalidad. Como tengo muy poco tiempo, y esto da para muchísimo más, vamos a pasar más o menos rápidamente las... ¿Cuál es? Algunas de... Ahí está, al revés. No voy a hacer lectura como docente, no puedo hacer lectura del PowerPoint, docente jubilado. Así que lo pongo a consideración. Esto va a estar acá para que pueda ser después remitido y lo puedan ver. Pero la idea es que vieran algunos, en las diapositivas, no sé si alcanzan a ver bien, algunas de las consideraciones, algunas de las que he dicho y otras de impacto. Una de las misiones que tiene también es informes para el Ministerio de Educación de las nuevas universidades, la puesta en funcionamiento de universidades públicas creado por el Congreso de la Nación, en función de su proyecto institucional, con un informe que va al Ministerio de Educación y lo pone en funcionamiento, y pone en funcionamiento al rector normalizador. Y en el caso de las universidades privadas, y esto lo vamos a ver en los datos, hay una instancia que puede teóricamente durar solo 6 años de funcionamiento provisorio con informes anuales, y luego la universidad debe pedir un funcionamiento definitivo que tiene un informe mucho más significativo si ha ido cumpliendo con su proyecto institucional. Todo esto viene con recomendaciones. Las evaluaciones institucionales, las evaluaciones de universidad, no son, en el caso público, no son de cumplimiento obligatorio, son recomendaciones que la universidad debe tener. Uno de los impactos que ha tenido es la creación, como en esta universidad, de áreas específicas de evaluación, acreditación y planificación, porque propone la creación de planes estratégicos o de planes de desarrollo institucional, de manera que la universidad vaya expresando mucho más claramente desde su modelo institucional qué es lo que se propone en el tiempo. Bueno, esta es la rueda. Aquí vamos a ver algunos datos de antes y después de CONEAU, por ejemplo, en la creación de universidades privadas, el impacto que ha tenido en la regulación de creación de universidades privadas. Acreditación en carreras de grado, acá aparece este tema que les comentaba de la acreditación por 3 años, y vamos a ver cómo ha impactado en el tiempo. Primera convocatoria y segunda convocatoria. Esto ha generado un mecanismo de introducción en la acreditación universitaria. Se observa que uno de los temas más recurrentes, por eso la creación de estas oficinas, son los defectos de forma de presentación. Los déficits de las universidades en sus oficinas estadísticas de información, de tener toda la información concentrada. En esto ha ayudado todo un plan del CIN con el Ministerio de Educación en la creación de programas informáticos para distintas dimensiones de los sistemas universitarios que generan una lectura un poco más homogénea de la información. Porque uno de los temas es determinar, por ejemplo, qué es alumno universitario. Es una de las discusiones significativas del sistema. Acá en acreditaciones de posgrado, resultados de acreditación en carreras de posgrado. Hay una tipología distinta para las carreras nuevas que todavía no tienen alumnos, para las carreras que ya están en régimen.
Y acá algunos de los números de impacto significativos durante estos 20 y tantos años, en donde, por ejemplo, evaluación institucional, hay solo 2 universidades públicas que no se han sometido a evaluación institucional. Todas las demás se han sometido al menos una vez y alguna ya lleva por la 4ª evaluación institucional. Bueno, para respetar el tiempo, lo concluyo acá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Les quiero comunicar que tenemos la posibilidad, porque vamos a tener un tiempo después de las exposiciones, para que los panelistas respondan a las preguntas que puedan surgir del auditorio. En todo caso, le pedimos que lo escriban, va a pasar a alguien que se lo va a recibir y se lo vamos a facilitar a los expositores. Bien, a continuación vamos a escuchar a la próxima disertante. Ella no está presente, mandó un video, así que vamos a observar, vamos a ver y escuchar el video. Ella es Gabriela Pérez Yaruán. Es doctora en políticas públicas por la Universidad de Chicago, maestra en economía por la Universidad de Banwick, Reino Unido, y licenciada en administración pública por el Colegio de México. Entre el año 2003 y 2015 fue profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha impartido cursos en prestigiosas universidades en México y Estados Unidos. Se desempeñó como directora general de análisis económico de la Secretaría de Desarrollo Social y también como directora general de evaluación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esto fue entre el año 2007 y 2009. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora asociada en el CIDE. Además, es coordinadora general del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, CLEAR, para América Latina y el Caribe. Así que le pedimos a la gente, a los técnicos, que nos pasen el video. Muchas gracias. Muy buen día. Mi nombre es Gabriela Pérez Yaruán, soy coordinadora general del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, el Centro CLEAR. Agradezco mucho esta invitación para participar en el Seminario Internacional Evaluación y Toma de Decisiones, Diálogos entre Políticos y Académicos para Fortalecer la Democracia. Agradezco a la Universidad Nacional de Lanús y particularmente al doctor Neio Nairoki por esta invitación. El Centro CLEAR tiene 5 años de existencia y se encuentra hospedado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Como todos ustedes saben, es un centro público de investigación de la red de centros del CONACYT en México. Es un honor haber sido invitada a este seminario internacional. Lamento no haber podido estar ahí y agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes de manera virtual. En este panel sobre evaluación, utilización y transformaciones en el sector público, mi intervención versará sobre un tema que ocupa y preocupa a muchos de nosotros. Y esto es el limitado uso que se le ha dado a la evaluación para el aprendizaje y para fomentar cambios de política pública que generen mayores y mejores resultados. No cabe duda de que en nuestra región, durante los últimos 20 años, se han generado avances muy notables en la conformación de sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional y sectorial en el sector público de nuestros países. Existe ya mucha evidencia en una gran mayoría de los países de nuestra región de legislación, lineamientos y reglas formales que reconocen a la actividad de monitoreo y evaluación como responsabilidad intrínseca al aparato gubernamental. Se han conformado procesos, creado departamentos y agencias especializadas que promueven, regulan y vigilan la actividad de monitoreo y evaluación. También existe ya un acervo importante de estudios en evaluación y evaluaciones, y son cada vez más las organizaciones que promueven y trabajan
para generar y fortalecer las capacidades en esta materia, tanto para funcionarios públicos responsables de programas gubernamentales, como para los integrantes de la emergente profesión de evaluación. De manera más reciente, se observan cambios en la conformación institucional de los sistemas de evaluación, tal como el énfasis en la construcción de mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones y un papel más activo por parte de cuerpos o agentes de auditoría o de fiscalización. Las razones de la incorporación de las actividades de monitoreo y evaluación en las estructuras gubernamentales durante las últimas 2 décadas apuntan primero hacia las crisis económicas de años 80 y 90 de esas décadas del siglo pasado. En ese tiempo se hizo evidente la escasez de recursos y las múltiples necesidades sociales. Las crisis suscitaron que organismos financieros internacionales se volcaran en presionar y promover esquemas más racionales de gasto gubernamental y mayor seguimiento y control. En lo político, la ola democratizadora propició un palpable surgimiento de la sociedad civil y sus nuevas formas de organización y de vigilancia hacia las actividades del aparato de gobierno, de los servidores públicos y particularmente en el uso de recursos. Estas 2 dimensiones, política y económica, fungieron como grandes motivadores de cambio. Cabe notar que en algunos países se pudieron realizar modificaciones estructurales de manera más rápida. Chile, Colombia y México han surgido en todos los estudios hechos hasta ahora de los sistemas de monitoreo y evaluación como los 3 países con sistemas más estructurados y consolidados a nivel nacional. Otros países que han logrado avances muy notables en los últimos años son quizá Costa Rica, Uruguay y Brasil. Una descripción reciente de 10 de los más importantes sistemas nacionales de monitoreo y evaluación pueden encontrarse en el estudio, el panorama auspiciado por CLIR y publicado el año pasado y que contiene el análisis de varios connotados especialistas en la materia, algunos de ellos presentes en este seminario. Aunque existen características particulares en los diferentes sistemas desarrollados en estos países, creo que podría argumentarse que se ha manifestado un cierto grado de isomorfismo organizacional o institucional. Y aquí me refiero al surgimiento de procesos y estructuras gubernamentales similares para hacer frente a la actividad y retos que implica la construcción de sistemas de monitoreo y evaluación. Las similitudes que parecen emerger se manifiestan en la aplicación y formulación de técnicas y metodologías similares, estructuras organizacionales parecidas y comunicación y tipo de uso semejante de los productos del monitoreo y la evaluación. Me parece que las convergencias observadas en diferentes países de América Latina emerge como la respuesta natural ante la complejidad del campo profesional de la evaluación. La práctica de la evaluación enfrenta, como todos ustedes saben, el manejo de la incertidumbre y limitaciones inherentes a las decisiones sobre qué metodologías utilizar, qué valores existen, cuáles comparaciones hacer y qué estándares tomar, además de teorías alternativas para explicar el cambio que se observa. Así, la práctica de la evaluación provee un contexto en el que existen esfuerzos para manejar racionalidad con incertidumbre y limitaciones estructurales que derivan en la generación de arreglos, culturas,
y resultados homogéneos en los productos de estos sistemas. Uno de los resultados del isomorfismo en el campo de los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina es que las instituciones generadas siguen una lógica de control y rendición de cuentas, más que una de aprendizaje y mejora. Esta consecuencia obstaculiza particularmente el desarrollo de la evaluación como una herramienta y proceso conducente a la generación de conocimiento y de aprendizajes que fundamenten cambio de actitudes y comportamientos y por ende en acciones que deriven en mejoras de los proyectos y programas públicos con afectación directa en la buena conducción y diseño de política pública. Así, a pesar de tener avances importantísimos en la conformación de procesos y prácticas de evaluación, existen todavía retos muy importantes para que la evaluación cuente y se convierta en el detonador de cambio y de mejora en la política pública de América Latina. Cabe señalar que no todo el desarrollo en esta materia es uniforme. Existen marcadas diferencias entre países. Pero también es verdad que existen retos muy similares, muy importantes y que han sido y son cada vez más evidentes. El argumento que puede plantearse entonces es que el desarrollo de los sistemas en nuestra región se ha centrado en la evaluación como un mecanismo de rendición de cuentas y control con muy poca atención al aprendizaje y la generación y comunicación de conocimiento. La pregunta fundamental, me parece, que debe plantearse alrededor de cómo hacer de la evaluación un mecanismo de verdadero aprendizaje y cambio. La construcción de una cultura de la evaluación debe concebirse de manera diferente a la cultura de la rendición de cuentas y el control. Ambas son necesarias en sistemas políticos democráticos, pero son diferentes. Esto lleva a pensar en la formación del tipo de capacidades en monitoreo y evaluación que son necesarios y las formas en cómo promover estas capacidades. CLIR tiene experiencia acumulada en el diseño e implementación de capacitaciones en temas de gestión por resultados, política pública y evaluación y metodologías. También en la conducción de investigaciones aplicadas y en investigación sobre la práctica y las metodologías de evaluación. También tenemos experiencia en nuestra interacción con múltiples actores o stakeholders relevantes. Con este conocimiento adquirido, lo que les puedo compartir es que algunas de las capacidades necesarias para mover a la evaluación en la dirección del aprendizaje tienen que ver con lo siguiente. 1, con fomentar un conocimiento cada vez más profundo, pero también práctico, sobre las virtudes, tipos y limitaciones, así como complementariedades de las diferentes metodologías de evaluación. También tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de respuesta del evaluado o del evaluado que implique espacios para generar diálogo, para dirimir diferencias, para comprender limitaciones, así como para revisar y corregir metodologías. También creo que es importante diseñar de manera explícita y consciente estrategias de comunicación y mecanismos de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones públicas. Asimismo, se vuelve importantísimo promover evaluaciones de largo alcance y no solo evaluaciones que deriven en decisiones presupuestales de corto plazo. Finalmente, es importante, relevante y necesario generar efectos demostrativos que ejemplifiquen la utilidad de la evaluación más allá de las decisiones presupuestarias. Así como se habla de una cultura
política democrática, frecuentemente hablamos hoy de una cultura de la evaluación. Los cambios culturales involucran cambios de comportamiento. La cultura de la evaluación implica que se generen capacidades para mayor reflexión, comparación y aceptación a transformaciones en procesos, actitudes y comportamientos. Me parece que el reto es precisamente lograr, fomentar, promover instituciones que contribuyan a la formación de este tipo de capacidades. De nueva cuenta, les agradezco mucho esta invitación para participar de esta manera en el seminario y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Gabriela Pérez Yuraguán. A continuación, nuestra última panelista tomará la palabra. Ella es Juliana Mendieta Melgar, es especialista en evaluación de políticas y programas sociales y educativos. Es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Realiza la especialidad en Estadística Aplicada en el Instituto de Investigaciones Matemáticas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra culminando sus estudios de doctorado en evaluación educativa. Se ha desempeñado como investigadora asociada en el CIDE, realizando tareas de investigación y evaluación de programas educativos, además como coordinadora académica en el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral y como especialista en investigación y evaluación de políticas educativas de la UNESCO en México. Actualmente se desempeña como directora general de directrices para la mejora de la educación en este instituto. Doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación a la Universidad de Lanús y muy especialmente a Nerio Neirotti, con quien trabajamos ya hace muchos años en materia de evaluación. Nos apoyó en muchas evaluaciones en México cuando yo trabajaba en la UNESCO. Quisiera contarles un poquito el contexto, que creo que es bien importante, de lo que hacemos desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es a quien represento ahora, porque la tarea que venimos desarrollando en México en materia de evaluación educativa ha sufrido una transformación a partir de hace muy poco tiempo. En el 2013, el nuevo gobierno que ingresa a administrar la política federal educativa en México, decide a través de todo un pacto federal y un movimiento importante de diversos partidos políticos hacer una reforma educativa que tiene una serie de pilares básicos, pero dos de los más importantes son, el primero tiene que ver con la asignación de las plazas docentes, y estoy hablando de la educación obligatoria en México, que es desde preescolar hasta educación media superior, la asignación de plazas docentes basadas en el mérito, ¿no? Un poco la historia de la asignación de plazas en la educación obligatoria en México no era precisamente a través de estos mecanismos, ¿no? Muchas de las plazas docentes eran heredadas, ¿no? El abuelo, el padre y el hijo, pues ya sabía que le iba a tocar esa misma plaza en la educación obligatoria, y la gran transformación, digamos, uno de los grandes pilares de esta reforma es justamente que los procesos de ingreso, de promoción, reconocimiento y permanencia de todos los docentes en México sea a través de un proceso basado en el mérito. Ese es uno de los grandes pilares. Y el otro gran pilar de esta reforma educativa en México es poner al centro a la evaluación educativa como una herramienta para la mejora. Y en este sentido, dado que la reforma educativa le da ese peso tan relevante, incluso a nivel constitucional, a la evaluación, este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya venía existiendo desde el año 2002, haciendo evaluaciones para el aprendizaje, evaluación de escuelas, etcétera,
adquiere una importancia muy relevante y se decide transformar este instituto en un órgano constitucional autónomo. Entonces, desde 2013 a la fecha, el INEE, que son las siglas de este instituto, empieza a operar como una organización autónoma, imparcial, objetiva, ¿no? Es lo que se buscaba un poco con esta reforma, y se le incrementan mucho las atribuciones. Ya no solamente evalúa los aprendizajes, ¿no?, a través de estas pruebas estandarizadas, ahora evalúa otros componentes del sistema educativo nacional, evalúa también escuelas, evalúa currículum, evalúa prácticas pedagógicas, y dentro de esta gama de nuevas atribuciones se le incorpora una nueva que no tenía antes, que es la evaluación de las políticas y los programas educativos. Y derivado de esto, otra de las atribuciones más importantes que se le atribuyen es la emisión de lo que la Constitución llama directrices para la mejora. No es otra cosa las directrices más que recomendaciones de política. Es decir, a nivel constitucional, lo cual es de un peso muy importante, el INEE tiene la atribución de hacer evaluación en diferentes materias, como ya les comenté, además de evaluación de políticas y programas, y en función de todo este cúmulo de información, tiene la obligación de emitir un conjunto de recomendaciones de política dirigidas a la autoridad educativa, y la autoridad educativa tiene también a nivel de ley y rango constitucional la obligación de incorporar estas directrices en sus planeaciones y programaciones educativas. Aunque estas recomendaciones de política no son estrictamente vinculantes, sí hay un dientecito pequeño a nivel de ley también, y es que una vez que el INEE emite estas recomendaciones de política, las autoridades educativas tienen un plazo para dar respuesta. Entonces las autoridades podrían decir, pues no las tomo, no las asumo, pero tienen que explicar públicamente por qué sí y por qué no, y el cómo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es sugerir los qués, ¿no?, dónde poner los énfasis, y la autoridad educativa y los ministerios deciden el cómo implementar estas recomendaciones de política y explican si sí las asumen, no las asumen y cómo las van a implementar, ¿no? Ese es un poco el contexto de lo que venimos haciendo en el INEE en los últimos 4 años. Esto ya se los expliqué un poquito, es la nueva atribución de directrices, lo que les decía del rol de las autoridades educativas, que ellos están obligados a atender las directrices en sus planeaciones, este plazo de 60 días naturales que tiene la autoridad educativa para dar respuesta positiva o negativa. Y también otro asunto interesante es que la ley también nos da la atribución no solo de construir estas recomendaciones de política y de emitirlas, sino de dar seguimiento a la atención y el uso de estas directrices por parte de las autoridades educativas. Entonces, nosotros como Instituto Autónomo tenemos la obligación de hacer público de qué manera las autoridades educativas han atendido y han utilizado estas directrices o recomendaciones de política en su actuar diario. Les comentaba ya que las directrices son estas recomendaciones que propone el Instituto para mejorar las políticas educativas, y aquí también el reto no fue menor cuando el INE recibe esta nueva atribución constitucional, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿qué pensó el legislador cuando dijo el INE ahora tiene que emitir directrices? O sea, no sabíamos ni qué era esa palabra. ¿Cómo se construyen estas recomendaciones de política? Más allá de las propias que se derivan de los procesos de evaluación. Entonces, hubo todo un proceso muy rico que duró cerca de año y medio, en donde nos dimos a la tarea de elaborar un modelo para construir estas directrices. Decíamos, bueno, primero hay que definir qué vamos a entender por esto, de dónde vamos a sacar esta información, qué va a implicar todo este proceso de construcción de estas directrices. Entonces, tenemos en el instituto, es público en la página del INEE, un modelo para la construcción, emisión y seguimiento de estas directrices, y derivado de ello también surgió la necesidad de pensar en cómo y para qué evaluar políticas y programas educativos. Ese fue el segundo reto. También diseñamos, le llamamos modelo, pero es realmente una guía, un marco de referencia de qué nos hacía diferentes, cuál iba a ser el sello distintivo
de la evaluación de políticas y programas que haría el INE en México, ¿no? Decíamos, bueno, hay tantas instituciones que ya vienen evaluando programas educativos en México, instancias internacionales, ¿qué nos da ese nuevo sentido, ese sello distintivo a nosotros para hacer evaluación de políticas y programas? Porque si vamos a hacer lo mismo, pues mejor que lo sigan haciendo los que ya lo venían haciendo bien, ¿no? Entonces aquí también hubo todo un proceso reflexivo de, bueno, ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué podemos aprender de lo que están haciendo los demás? ¿Y qué tipo de información requerimos recopilar de tal manera que sea útil y pertinente para la generación de estas recomendaciones de política que finalmente, en el ideal nuestro, tendrían que estar incorporadas en la política educativa nacional, ¿no? De ahí, dada la gran relevancia de la tarea, es que nos pusimos a reflexionar sobre eso y bueno, el día de hoy tenemos tanto un modelo de evaluación de políticas y programas como un modelo de construcción de directrices que nos permiten guiar la tarea que tenemos enfrente. Básicamente las directrices se elaboran a partir de toda la evidencia que se genera de la investigación educativa y de la evaluación educativa, y también algo súper importante de la revisión de la acción gubernamental que ha desplegado el Estado para atender determinados problemas públicos. Lo que ya se venía haciendo mucho era todo este proceso de evaluación, es decir, nos enfrentamos ante una temática, se define la agenda y, por ejemplo, decimos, la primera directriz que hicimos pública fue un conjunto de directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, por ejemplo. La segunda fue un conjunto de directrices para mejorar la atención educativa de niños jornaleros agrícolas migrantes, que es un grupo de población en México que es de los más invisibles y de los menos atendidos en términos educativos. Bueno, una vez que se define la agenda, nos vamos a conocer todo lo que la investigación educativa ya ha dicho sobre el tema. No vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Pues nos vamos a revisar todo lo que la investigación educativa ha dicho, las evaluaciones que ya se han hecho sobre eso, hacemos todo un mapeo de la acción pública, qué ha hecho el Estado para atender este problema público, definimos qué entendemos por cuál es el problema público de los jornaleros agrícolas migrantes, de los niños que no están accediendo a la educación o que si la acceden es de un nivel de calidad muy bajo. Definimos el problema público, entendemos o tratamos de entender qué problemas enfrenta esta población, cuál es su contexto, revisamos todas las evaluaciones, las auditorías, todo lo que se ha dicho al respecto. Entonces tenemos un gran cúmulo de información. Derivado de este gran mapa es que definimos, bueno, ¿dónde tenemos vacíos de información? ¿Qué más nos hace falta saber? Y en función de esta información es que diseñamos los términos de referencia de nuestros procesos de evaluación de política o de programas en su caso. Y por eso es que nos interesa poner el énfasis en lo que ha hecho el Estado, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado ya, históricamente, para atender este problema? ¿Para qué? Para no terminar recomendando más de lo mismo, ¿no? Porque de pronto la respuesta de la autoridad educativa y lo que nos ha sucedido es que nos dice, ah, bueno, eso que me estás recomendando ya lo vengo haciendo desde los 80. Pues sí, pero algo está pasando que tu problema se sigue agravando o está igual que desde los años 80, ¿no? Entonces un poco ese es el sentido de lo que venimos haciendo. Pero entonces en este modelo de construcción de directrices decíamos, bueno, ya podemos tener todo el cúmulo de información a disposición en el sentido ideal, que no es así, pero suponiendo que ya tuviéramos todo el cúmulo de información, estas recomendaciones serían muy de escritorio, muy hechas desde la visión del investigador educativo, del evaluador educativo y un poco desde la visión también del sector público. Nos hacía falta esta otra contraparte. Entonces, el otro gran componente fuerte e importante de la construcción de las directrices son los espacios que le llamamos de interlocución. Entonces, una vez que el INEE elabora una primera propuesta, un borrador, de cuáles serían estas directrices ideales, salimos a socializarlas y a tener procesos de interlocución con actores clave. Entonces, por cada temática definimos, bueno, con quiénes nos tenemos que juntar. Con organismos de la sociedad civil, con académicos, con expertos, con los propios sujetos de derecho, con los padres de los jornaleros agrícolas, con los niños, niñas y adolescentes que enfrentan esta problemática, con las propias autoridades que llevan implementando estos programas desde los 80s, qué está pasando, por qué no funcionan las cosas, y generamos estos espacios de socialización que son súper importantes, yo diría que incluso más importantes que todo el otro trabajo de recopilación que
digamos que ese camino lo tenemos bastante andado. Y una vez que ya hemos socializado toda esta información, regresamos a gabinete y hacemos todo un ajuste de la propuesta. Una vez que emitimos las directrices, este es un poquito el ciclo que les estoy comentando, de construcción, emisión, viene todo un proceso de comunicación, ¿no? Cómo comunicamos y difundimos estas directrices, primero para que todo el mundo las conozca, para que las entiendan y las comprendan, pero también algo que hemos aprendido en estos años es que estas directrices tienen que generar todo un proceso de movilización de otros actores. Aunque estas directrices a nivel constitucional van dirigidas a las autoridades educativas, necesitamos que otros actores ejerzan presión para que se cumplan. Hemos ya entrado en mucha comunicación, por ejemplo, con el Poder Legislativo, con diputados, con senadores, con organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando estos temas desde hace muchos años, de tal manera que estas otras instancias puedan hacer su trabajo también desde sus propios ámbitos de actuación. Después viene todo el proceso, una vez que la autoridad educativa da respuesta e implementa, viene todo un proceso de seguimiento de la atención a las directrices y del uso de estas, y algo a lo que todavía no hemos llegado, porque todavía está muy reciente este proceso, es la actualización de las directrices. ¿Cuándo decir es necesaria una actualización? Cuando el problema se agrava, cuando la implementación de las políticas públicas derivadas de las directrices no está teniendo la respuesta esperada. ¿Cuándo? ¿No? Esa es la gran pregunta en la que venimos trabajando. Esta metodología de construcción ya se las he explicado un poquito hace un momento, ¿no? Caracterizamos primero la problemática, hacemos todo un mapeo de la acción pública, sistematizamos todos los hallazgos que hemos encontrado, hacemos la evaluación de la política, y en el quinto punto hay algo bien interesante. Cuando iniciamos la tarea de hacer evaluación de políticas y programas educativos, nos dimos cuenta que este ejercicio estaba incompleto si no hacíamos un análisis de gasto público. Es decir, nuestros procesos de evaluación siempre van acompañados de todo un ejercicio que técnicamente es complejo para conocer cuánto está invirtiendo y cuánto está gastando el Estado para atender este problema público, ¿no? No siempre las desagregaciones de los presupuestos es la más accesible y transparente del caso, y tenemos que hacer ejercicios bastante sofisticados para llegar a conocer efectivamente cuánto está gastando el Estado en atender a los niños indígenas, por ejemplo, o cuánto está gastando el Estado en atender el abandono en educación media superior, cuánto está gastando el Estado en formar a sus docentes. ¿Esto es suficiente? ¿Es eficiente el uso del gasto? ¿Es transparente? Etcétera. Luego, en el punto 6 también hacemos toda una documentación de buenas prácticas, ¿no? Reconocemos que hay cosas que se han hecho y se han hecho bien, y han tenido buenos resultados, quizás hasta a nivel muy local, a nivel de las propias entidades federativas, lo que es aquí las provincias, o incluso a nivel de las propias escuelas, ¿no? Entonces nos acercamos a esas prácticas y las documentamos. Y elaboramos esta primera propuesta que, como les comentaba, salimos a socializar en el punto 8 con actores clave. Hacemos también un análisis de factibilidad de estas directrices para ver si efectivamente lo que estamos proponiendo en la realidad se puede tejer como nosotros lo planteamos, y aprobamos la propuesta y se emite y se comunica. Como les comentaba, hay un modelo también de evaluación de políticas y programas que está detrás y que partió de todo un diagnóstico de la revisión de lo que hacían otros, ¿no? Ya en México había una historia importante de evaluación de programas educativos, sobre todo, no tanto de políticas, pero de programas. Y lo que hicimos, bueno, fue una valoración de qué están haciendo bien ellos para retomarlo y qué nos hace falta, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo que presenta es como el punto de partida. Nos dimos cuenta que había una gran heterogeneidad en la calidad de los productos de evaluación que se estaban generando, y evaluadores con pues, formaciones y características muy distintas. Había un poco desarrollo también de las capacidades de evaluación en otros órganos de gobierno que no fueran el federal y que no fuera el ejecutivo. Se evaluaba muy poco y con débiles capacidades también en el nivel más de las provincias, de los municipios, en las escuelas, en el nivel legislativo, en el nivel judicial, ¿no?
Habían serias limitaciones también en el uso de la metodología hegemónica que en ese momento había de la evaluación de los programas en México, que era toda esta propuesta de matrices de marco lógico, de matrices de indicadores para resultados, que no nos permitían conocer a fondo la complejidad de las intervenciones y sobre todo en el ámbito de la implementación, los niveles que le llamamos de meso y de microimplementación. Con estas metodologías teníamos acercamiento a la macroimplementación, pero no sabíamos cómo se estaba tejiendo esta caja negra a un nivel más meso y peor aún en los municipios, en las propias escuelas. Estas evaluaciones también eran carentes de un enfoque participativo. Y había un énfasis muy importante en la valoración del desempeño de los programas, pero no en otro tipo de valores que a nosotros nos interesaba mucho dar énfasis, ¿no? La equidad, por ejemplo. Había también una tendencia generalizada a evaluar programas, pero muy poco desarrollo en la evaluación de políticas. Y finalmente había un uso insuficiente de los resultados de las evaluaciones. Entonces, lo que hicimos desde el instituto, también porque es parte de nuestro marco de referencia, es cómo pensar en una evaluación desde un enfoque de derechos. Entonces, otro de los retos fue, bueno, ¿cómo vamos a operacionalizar este tema del derecho a una educación de calidad para todos? ¿Cómo lo vamos a entender? Y este diagramita súper simplificado da cuenta de esto, ¿no? Lo que quisimos fue tratar de entender este enfoque de la evaluación desde la titularidad de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y el tema de la titularidad de las obligaciones, ¿no? Desde lo que le corresponde al Estado, para garantizar el derecho de estos niños, niñas y adolescentes. Un minuto más, doctora. Sí. Entonces, desde la titularidad de los derechos entendíamos estos tres aspectos, ¿no? Cómo garantizar el derecho al acceso, a la permanencia y al logro de los aprendizajes, y desde el lado de la titularidad de las obligaciones, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Cuánto recurso le está invirtiendo? ¿Cuánto gasto público a nivel de organización y de gestión? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las orientaciones estratégicas? Y todo un análisis de política pública para determinar cuáles eran los avances y las brechas entre el que los niños, niñas y adolescentes tengan garantizado su derecho a la educación y lo que el Estado estaba haciendo para asegurar esto. El para qué evaluar, ya se los he comentado. Lo bueno fue aquí que la propia Constitución nos daba línea, ¿no? Era para emitir, generar primero recomendaciones, pero esto requería generar primero información útil, relevante y oportuna sobre la pertinencia, efectividad y coherencia de las políticas y programas que contribuyan a la construcción de evidencia para generar estas recomendaciones de política a las autoridades educativas. Lo que queríamos era dos cosas. Primero, apoyar la función de comprensión, que se entienda mejor el problema público al que responde o debería responder la política pública, la complejidad de la implementación en sus niveles meso y micro, abrir esta caja negra de la implementación, y la segunda función básica era la función de mejora. O sea, hacemos evaluación para mejorar los procesos y los resultados a nivel educativo. Las preguntas de evaluación que nos formulamos, también muy generales, decíamos, bueno, aunque cada temática va a requerir un tratamiento diferenciado, deberíamos arribar siempre a definir por lo menos los niveles mínimos del cumplimiento del derecho a la educación que deben ser asegurados, tanto a nivel teórico como a nivel formal. Tendríamos siempre que tener claridad de cuál es el problema público al que la política debe dar respuesta para cumplir este derecho. Deberíamos conocer cuál y cómo es la acción pública que se implementa y cuáles son los actores que participan en esta política pública. Deberíamos conocer cuál es el grado de pertinencia y de coherencia y efectividad de esta acción pública que implementa el Estado, cómo se implementa la política, cuáles son estas brechas que les comentaba en el diagramita y qué acciones de política deberían implementarse. Este es básicamente el modelito muy sencillo desde un enfoque de derechos que aplicamos en el instituto para hacer evaluación de políticas y de programas. Me voy a seguir, que ya no tengo nada de tiempo. Les comentaba que hemos emitido 3 conjuntos de directrices hasta la fecha: directrices para mejorar la formación inicial de docentes de educación básica, directrices para mejorar la atención educativa de niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y de indígenas,
y estamos este año muy cerca de emitir directrices para mejorar el abandono en la educación media superior y para mejorar la política de formación y el desarrollo profesional docente. En el tema de estrategia de seguimiento también estamos trabajando muy fuerte en promover el uso de estas directrices y apoyar a las autoridades educativas para que fortalezcan capacidades y todo esto que les decía de detonar que la opinión pública apoye y demande la atención y uso de estas directrices. Ya no me da mucho tiempo de ver esto, pero bueno, las lecciones aprendidas más relevantes en materia de emisión de las directrices es que aquí, por ejemplo, nos enfrentamos al inicio con el asunto de empatar los tiempos para dar mayor oportunidad a la entrega de resultados. Y empatar los tiempos me refiero entre que emitimos una evaluación y emitimos recomendaciones y los tiempos de programación y presupuestación a nivel federal y local, ¿no? De pronto, si salíamos en un mes en el que te decían, pero es que ya definí mi presupuesto y lo destiné a otras prioridades. Entonces, teníamos también que, para efectos de emitir resultados oportunos y con mayor posibilidad de incidencia, jugar con el match entre los tiempos presupuestarios del propio gobierno y nuestra emisión de directrices para que tuviera algún impacto. Aprendimos también que la socialización con actores clave es fundamental, incrementa la pertinencia, incrementa la apropiación e incrementa la factibilidad de uso de estas directrices. No tenemos más tiempo. Y bueno, ya para cerrar, solo decirles que estamos ya en México frente a un cambio de gobierno el próximo año, en el 2018, y estamos en un proceso también de repensar cómo hacer para incidir con mayor fuerza con estas directrices. Entonces estamos en el penúltimo punto, ponía como una de las lecciones aprendidas, que las directrices en tantas temáticas específicas pueden saturar la agenda de las autoridades educativas. Entonces aquí estamos transitando a la construcción de directrices que orienten la política educativa de una manera más macro. Entonces lo que estamos haciendo ahora es preparar un conjunto de directrices macro en diferentes ejes de política del sistema educativo nacional, de tal manera que podamos incidir en varias coyunturas. Primero, en las campañas electorales, trabajar directo con los candidatos, y este proceso ya empieza en un mes. Trabajar en el periodo de transición, una vez que se elige el nuevo gobierno y se empieza a construir el Plan Nacional de Desarrollo, también incidir con estas directrices para que se incluya en la política educativa nacional. Y luego viene el proceso de construcción del Programa Sectorial de Educación. Entonces, lo que pretendemos es ya no hacer directrices sobre temáticas específicas, que eso fue un poco el proceso de aprendizaje de los años previos, sino ir con un paquete de directrices que se puede incorporar en los programas sectoriales de educación y que implicará una reformulación también del seguimiento. Ya hablaremos de una evaluación de política o de una estrategia de seguimiento de la política sectorial de educación en el próximo sexenio, ¿no? En México el gobierno es de 6 años a nivel federal. Entonces esto va a implicar toda una reformulación y en ese trabajo de incidencia en política es en el que venimos trabajando. Perdón, muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Cruz Barbosa, que ya lo hemos presentado, para que haga una síntesis de lo que han expuesto nuestros panelistas y el cierre. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Gracias al doctor Nerio Neirotti por la invitación a participar de este panel. Creo que es una instancia interesante para los que somos profesores de la universidad, porque nos permite intercambiar sobre experiencias y metodologías, en este caso de evaluación, que de alguna manera nos enriquecen en nuestros cursos de maestría y en nuestros cursos de grado. Bueno, no tengo mucho tiempo, porque me dijeron que en vez de 10 minutos tengo 5 minutos, voy a hacer una breve síntesis, que me parece que es compleja porque hay una riqueza conceptual, una riqueza metodológica, hay una riqueza en relación a las experiencias que se fueron citando. Sin embargo, digamos, puedo decir que me parece que hay un conjunto de preguntas transversales que aparecen en las distintas exposiciones y que tienen que ver con los objetivos que se establecen en el panel. En principio,
las experiencias de evaluación en ámbitos de gobierno y la relación de la evaluación y la gestión, es decir, cómo impacta la evaluación en los ámbitos de gestión pública o cuáles son las transformaciones que podría generar la evaluación en los ámbitos de la gestión pública, el uso de la información y la aplicación del conocimiento del sector público y las estrategias de comunicación de los resultados y apropiación por parte de los decisores, equipos de gestión, destinatarios, ciudadanía en general. En relación a la función de la evaluación respecto de la gestión pública o respecto de los distintos ámbitos de gobierno. Me parece que ahí hay una pregunta interesante para abordar y se hicieron mención en las distintas exposiciones que tiene que ver con que, bueno, ¿en qué aspectos fundamentalmente sería relevante la función de evaluación para la transformación de la gestión pública? Y en ese sentido me parece que podemos señalar algunos puntos teniendo en cuenta también las experiencias que hemos escuchado. Primero porque necesitamos poderes públicos capaces de dar respuesta a las demandas sociales, en principio, pero también, y esto es más evidente, esto se mencionó en la conferencia de CLEAR, son cada vez más evidentes las crisis económicas, las restricciones presupuestarias y la existencia de cuestionamiento a la actuación de los poderes públicos. Esto requeriría, por supuesto, la discusión de un seminario aparte, pero en este sentido, digamos, conectar la evaluación, ¿no? Digamos, con estas tres situaciones, me parece que la evaluación es una herramienta poderosa para medir más o menos rigurosamente los efectos de las intervenciones de los poderes públicos, y el hecho mismo de que la evaluación de política pública genere o genera evidencia, me parece que es de gran relevancia para contribuir a achicar esa brecha de desconfianza, a veces, para mejorar la asignación de recursos y para mejorar la provisión de bienes. En segundo lugar, porque me parece que la evaluación tiende a fortalecer las capacidades institucionales. Cuando hablamos de capacidades institucionales, no solamente nos referimos al aparato organizacional, por ejemplo, a las agencias gubernamentales, sino que también hacemos alusión al ámbito institucional, es decir, a las reglas de juego, formales e informales, a los procesos o prácticas que se establecen en los comportamientos de los actores y que restringen actividades y expectativas, y finalmente a la gobernanza, ¿sí? En tercer lugar, me parece, y esto fue mencionado en el caso de Ivalúa, en la experiencia de Ivalúa, porque la evaluación genera evidencia empírica respecto de la marcha de las políticas públicas, y esto redunda en una mejor calidad de estas políticas. Es decir, la evaluación genera evidencia y esta hace mejores a las políticas. Y aquí subyace un interrogante, una pregunta que me parece que fue abordada, que tiene que ver con cómo incorporar la evidencia a la toma de decisiones. Algunas respuestas o algunas líneas de respuestas. Por un lado, esto tiene que ser parte de un proceso colectivo en el que puedan participar usuarios y decisores, crear alianzas y redes de expertos con el objetivo de mejorar los procesos de toma de decisiones, rescatar la importancia de las agencias de evaluación como generadores de evidencia y difundir la evidencia existente, ¿no? Digamos, este proceso de difusión es un proceso de complementación de la evaluación muy importante. Tomo como referencia, tal vez, esta suerte de tipología que se planteó en el caso de Ivalúa, desarrollar políticas públicas formadas en la evidencia que estén basadas en la disponibilidad de evidencia relevante y en la capacidad de incorporar evidencia a la vez que estén sostenidas en las evaluaciones que ofrecen nuevas evidencias.
en la difusión y en la promoción y en la formación de recursos humanos. Me parece que son aspectos muy importantes para tener en cuenta a la hora de pensar cómo incorporamos la evidencia a los procesos de evaluación. Y en cuarto lugar, no sé si ya me quedan pocos segundos. Menos de segundos. Bueno. Otra cuestión que se resaltó y que me parece que es transversal al conjunto de las ponencias es que la evaluación no solo favorece al proceso de ejecución y de construcción de políticas, sino que además genera aprendizajes significativos, es decir, genera conocimientos, y esos conocimientos son los que necesitamos apropiarnos desde la gestión pública, desde las universidades, desde los grupos sociales, ¿sí?, que se alimentan también de los resultados de estas evaluaciones. Es decir, que los conocimientos que obtenemos de las evaluaciones están directamente relacionados con los procesos de toma de decisiones en la gestión pública. Esos conocimientos nos clarifican cuáles son los problemas que tenemos que tener en cuenta y que queremos solucionar. Cuáles son las mejores alternativas para intervenir en esos problemas, cuáles son los resultados y las dificultades que obtuvimos en la implementación. Es decir, que esto implica pensar en pares indisociables. Evaluación, toma de decisiones, evidencia, evaluación, decisiones, mejores políticas públicas, mejor gestión pública. Bueno, no tengo más tiempo, pero agradezco la escucha. Gracias. Bueno, nos han alcanzado varias preguntas, pero lamentablemente por el tiempo le dimos la posibilidad a dos de las preguntas que por ahí coincidía con otras. La primera pregunta va para el doctor Marc Balaguer y dicen si podría comentar la trayectoria de las discusiones al interior de, esperen que me olvido el nombre, porque no entiendo la letra, Ivalua, ¿está bien? Para no adoptar un paradigma dominante, dice así la pregunta, centrándose en la relevancia de las preguntas de evaluación. A eso se refiere. ¿Está bien? ¿Se entiende? O si no, le decimos a la persona que lo escribió que lo desagregue. Sí. ¿Sí? A ver quién preguntó esto que lo pueda... Entonces, la pregunta mía era si eso ha habido cierto proceso de evalúa para pasar por distintas etapas para llegar a eso. Vale. Bueno, todo está en construcción también en Ivalúa. Sí que es verdad, inicialmente había un posicionamiento que era intentar trabajar sobre todo, centrarse en el impacto de las políticas públicas. A partir del propio... Aquí vimos que en algunos ámbitos esto podría acabar perdiendo cierto interés por parte de ciertas instituciones, porque a veces las preguntas que nos formulan las instituciones no son preguntas que se resuelven a partir de evaluaciones de impacto. El intentar trabajar un protocolo de evaluabilidad también es el resultado de este proceso, es buscar, decir, bueno, en el protocolo de evaluabilidad lo que hacemos es cuando no tenemos una pregunta, tenemos una institución que quiere evaluar, pero que la pregunta no es clara, de alguna forma es como si la propia institución se pone en un diván e intenta conocer mejor cuál es su pregunta. Y a partir de aquí vemos que una pregunta previa que a lo mejor no está bien formulada, durante un tiempo acaba convirtiéndose en una pregunta que se puede formular. A veces esta pregunta es una pregunta a la cual respondemos con una evaluación de impacto, a veces no. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que
instituciones o organismos públicos dicen que queremos ver el impacto de esta política, pero a la que profundizamos un poco más, lo que vemos es que lo que quieren es ver cuál es el diseño de esta política, o incluso un análisis de las necesidades de la propia política, que a lo mejor ya no está bien formulado, o incluso la coherencia de la propia política. A veces, antes también se ha comentado, hay políticas que se formulan con unos objetivos y luego se analizan las actividades, y estas actividades no tienen a veces nada que ver con los objetivos. Entonces aquí seguramente una evaluación de impacto acaba identificando que esto pasa así, pero no es necesario hacer todo el camino de la evaluación de impacto, sino una buena evaluación de diseño, o incluso un análisis o de la propia implementación de esta política nos puede llegar ahí. A veces la necesidad de la propia administración, aunque a veces se formule como una evaluación de impacto, a veces no es lo que quieren responder a veces son preguntas que son más previas. Pero por eso es interesante un trabajo conjunto del organismo de evaluación, en este caso Evalua, con la organización, para ver exactamente cuál es la pregunta. No sé si te contesto. Muchas gracias, no tenemos más tiempo. La próxima pregunta es para la doctora Juliana Mendieta, brevemente. Dice así: ¿cuáles son las directrices con respecto a la problemática pública de abandono escolar en el nivel secundario? Bueno, esta es una pregunta que no puedo responder con esta misma precisión. Estamos, de hecho, en este momento en la construcción de estas directrices para atender el tema del abandono. En nuestro caso es a nivel secundaria alta, ¿no? El nivel de educación media superior atiende a los jóvenes de 15 a 17 años. En esta ruta que les comentaba, estamos ya en el proceso de, arrancando el proceso de interlocución de las directrices. Entonces hicimos ya todo un proceso de construcción de cuál es el problema público, en qué consiste el abandono, un análisis muy profundo de las causas del abandono en este nivel educativo, las causas a nivel escolar, a nivel socioeconómico, a nivel individual y familiar. Hicimos todo un mapeo muy exhaustivo de qué ha hecho el Estado para atender estas diferentes problemáticas y sus causas, y ya tenemos una primera propuesta, ¿no? de directrices que básicamente lo que buscan es hacer una propuesta de definición de un modelo mucho más amplio de atención al abandono en términos de prevención, atención oportuna y reincorporación de los jóvenes, no necesariamente a la escuela. Hablamos ahí de reincorporación temprana y tardía, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que abandonaron el año pasado? Es más fácil quizás recapturarlos y reincorporarlos y ayudarlos a que se reinserten al sistema educativo nacional, pero ¿qué pasa con adultos que abandonaron la educación media superior hace muchos años, ¿no? O sea, tendremos que pensar también en opciones de escolarización alternativa, que le llamamos, que estén mucho más ligadas con el mundo del trabajo y con sus propios intereses derivados de los contextos en el que estén inmersos, ¿no? Entonces, digamos que por ahí más o menos va. No les puedo adelantar el asunto porque estamos en pleno proceso de interlocución, pero estas directrices van a ser públicas y serán emitidas aproximadamente, calculamos que en el mes de octubre de este año, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hacemos el cierre de la mesa. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestros invitados, a nuestra casa, y que disfruten la estancia. Damos por cerrado entonces la mesa. Bueno, muy bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Vení acá. Hola, hola.
Bueno, muy bien. Ahora los vamos a invitar a pasar al almuerzo, pero antes quería decirles que vamos a tener al inicio del segundo panel la presentación de los programas de formación académica dedicados a la evaluación que nos acompañan, presentados por el doctor Diego Pereira y la doctora Paula Amaya, pero lo vamos a tener al inicio del segundo panel. Así que los invito entonces a pasar al hall del edificio Hernández, donde vamos a tener el almuerzo. No se vayan porque lo mejor está por venir. Seguimos en transmisión. La transmisión en este momento, para todos los que nos están mirando, va a detenerse unos instantes y luego retomarse al inicio del segundo panel.